buenas tardes. Hoy tenemos una economista muy especializada, sobre todo en los temas que tienen que ver con la macroeconomía, con los temas de presupuesto. Tenemos a Mercedes Carrasco, además es asesora, consultora, ha trabajado con organismos internacionales y con instituciones públicas y privadas. Mercedes, muy bienvenida a este espacio. Me imagino que será muy interesante porque tienes mucha información que darnos, pero sobre todo queremos comenzar preguntándote, Mercedes, sobre el tema del presupuesto que ya está aprobado, el presupuesto del año 2025, donde ya hemos estado dando unas pinceladas, pero su experiencia, su aval, Sí, nos puede hablar de eso. sí, muchísimas gracias, de verdad, Carmen y Cándida, por la invitación a su tan escuchado programa para tratar temas de actualidad y que más que el presupuesto que nos impacta a todos, de la forma como se formula y de la forma como se ejecute. Entonces, ese presupuesto del 2025, el gobierno adopta una posición, una postura restrictiva en el presupuesto, porque se observa un crecimiento de un 1.8% del gasto total con respecto al año anterior si se compara con el reformulado y se compara con el inicial de un 8%. Sin embargo, cuando uno mira la composición del gasto entre corriente y de capital, ya levanta las preocupaciones. La primera preocupación es que el gasto de capital vuelve a disminuir y se coloca ahora en términos nominales con una caída de 24.000 millones y como proporción del PIB se coloca en un 2.1% del PIB. Y así nos encontramos entonces en la serie histórica en el punto más bajo desde los tiempos de Trujillo hasta la fecha. Wow. Ningún otro gobierno había invertido tan poco. Y si a eso le sumamos la baja calidad de esa inversión pública y hacemos un ajuste por calidad, estaríamos en presencia quizás de 1.8, 1.5 del PIB, lo cual es muy preocupante porque está castrando el crecimiento de los sectores productivos, porque realmente la infraestructura que requiere para incrementar la competitividad se está poniendo en juego, está comprometiendo el crecimiento del corto, del mediano y largo plazo. Entonces es un punto a destacar. Otra preocupación que levanta cuando uno analiza por partida es que en los gastos corrientes, que está el incremento, porque el gasto de capital cae, se concentra en la nómina, los intereses de la deuda pública, las transferencias al sector eléctrico y aflora una partida que no estaba en el ranking anteriormente, que es las pensiones y jubilaciones, producto del festival de pensiones que se otorgó durante la campaña electoral. Entonces ya se coloca como una bola de nieve que se arrastra del año 24 al 25. Entonces estamos hablando de que tenemos, si lo vemos así por partida, unos intereses de la deuda pública que han venido más que duplicándose en 4 años. Estamos colocándonos en 300.000 millones, 298.000, 300.000 millones. Si sumamos los 35.000 millones que se transfieren al Banco Central, estamos hablando de 335.000 millones, sí. Es un 4.1% del PIB, que ya se apropia a esa sola partida. Luego está la misma nómina pública con 358.000 millones, que es la primera partida en términos de ranking, sí. Y se coloca en 4.4, 4.5% del PIB. Lo que uno ve es que ya en 2 partidas solamente, tú tienes casi la mitad de la presión fiscal comprometida. Y si seguimos entonces con las transferencias al sector eléctrico, que es como llamamos ese hoyo negro, van 89.000 millones, que es lo que se formula, pero luego el presupuesto ejecutado es mucho más, como lo vimos el año pasado. Y si uno compara punta a punta, estamos partiendo de que de 22.000 millones que se transferían en el 2019, pasamos a transferir 90.000 millones, se multiplica más, casi por 4, o más 4 puntos y algo, con el agravante de que no se ha hecho ninguna inversión de capital, y es lo que provoca que las pérdidas en transmisión y distribución se coloquen en el 2024 en un 44%, el punto más alto de lo que teníamos del 2012 hasta la fecha. O sea, ya nos igualamos, o sea, perdimos 12 años de lo que logramos recuperar y disminuir las pérdidas en transmisión y distribución, precedido de un pacto que hubo para el sector eléctrico. Nos comprometimos a disminuir las pérdidas a 1 punto tanto cada año. Parece que se interpretó lo contrario. Lo multiplicamos por menos 1 y lo incrementamos unos puntos cada año.
Entonces, desde el punto de vista del gasto corriente, esas son las preocupaciones principales. Pero si nos vamos a lo que son los ejes prioritarios que se plantean en el presupuesto, que son las políticas, donde vamos a enfocar los énfasis a través de programas y proyectos, nos damos cuenta que se plantean 12 ejes prioritarios, cuando anteriormente se hacía énfasis en 3 y 4 grandes ejes, que era por donde tú ibas a apuntar el mayor gasto y donde tú ibas a conseguir o a perseguir un objetivo de políticas públicas con esos recursos. Entonces, nos dice la literatura que cuando tú quieres abarcar tantas prioridades, tú no tienes prioridades. Es un primer hallazgo. 12 prioridades, tú no tienes prioridades. Y se suma a una declaración del mes pasado, cuando se aclararon que se van a tener 10 metas prioritarias. En noviembre el presidente anunció 10 metas prioritarias. Esas 10 metas yo traté de encontrarlas en la del presupuesto, ¿verdad? Porque si no está consignado el presupuesto, realmente es un simple enunciado. Y solamente 4 de ellas estaban en el presupuesto. O sea, estamos viendo que son 6 metas nuevas que se están planteando y no tienen asidero en el presupuesto. Entonces, eso es importante también hacer la acotación. Luego, desde el punto de vista de los resultados presupuestarios, los 3 resultados más importantes, ¿verdad? El económico, el de capital y el financiero. Por primera vez nos estrenamos en el 2020 y ha continuado de manera persistente, cerrando en déficit desde la primera cuenta, desde la cuenta corriente. O sea, los ingresos corrientes no alcanzan para financiar el gasto operativo del gobierno. Es decir, la nómina, el pago de los intereses, materiales y suministros, publicidad, servicios no personales, no alcanza. Sin embargo, una serie histórica, corrida hacia atrás, desde los 90, nunca antes se había experimentado ese fenómeno de que el gasto corriente, el ingreso corriente no alcanzara para financiar el gasto corriente. ¿Qué significa eso? Que estamos tomando deuda para pagar nómina, estamos tomando deuda para pagar más intereses, estamos tomando deuda para pagar publicidad. Y eso es grave en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas, porque realmente se va a convertir entonces en un esquema Ponzi, una bola de nieve que no va a poder luego, como ya estamos viendo cómo compromete los intereses y la amortización, como el porcentaje de un 4 y tanto % del PIB. Entonces, eso es un punto importante. Hay los 3 saldos presupuestarios cierran en déficit. Desde el punto de vista horizontal del déficit financiero, que es el cual siempre nos acostumbramos a mirar el último saldo, ¿verdad? El saldo de cuánto cerró el gobierno en el déficit total, ¿verdad? Ese se estima que será un 3.1% del PIB. Exacto. Entonces ya no hemos colocado de manera estructural en un déficit de manera persistente en 3%. Pasamos ya el 2.5, 2.6 que teníamos la gestión pasada y nos colocamos en 3.1, 3.2. Con el agravante de que lo que significa las fuentes de financiamiento de ese déficit no es 3%, es 4.1, 4.2%, es mucho más, porque hay que pagar los pasivos y la amortización de la deuda. Entonces, los recursos que estamos comprometiendo de nueva deuda ascienden a 300.000 millones, el déficit es 242.000 millones, pero la fuente financiera es 300 y tantos mil millones. 350.000 millones. Entonces, lo cual nos incrementa a una deuda pública que ya se monta en un 59% del PIB. O sea, al cierre ahora la última publicación de la Dirección General de Crédito Público, el porcentaje de la deuda pública consolidada, sector público no financiero más Banco Central, es un 59% del PIB. Eso significa 9 puntos porcentuales con respecto al 2019. O sea, hemos crecido la deuda como porcentaje del PIB 1 punto y pico cada año, cuando realmente la deuda se mantenía relativamente estable. Hay un cálculo que yo hago que es bastante edificante y preocupante siempre. Cuando uno mira las estadísticas desde que se dispone de la serie histórica del Banco Central, desde el 70 hasta el 2012 el país se endeudó por unos 24.000 millones de dólares. Cuando uno hace ese corte, ¿verdad?, y compara 2020, agosto 2020, a septiembre de 2024, el país se ha endeudado por 26.000 millones. Wow. O sea, en 4 años
nos hemos endeudado más que en 42 años. Cuando si tomamos una vista aérea, todo lo que se ha construido se construyó en esos 42 años, porque cuando buscamos las obras de ese nivel igual que los 42 años, realmente no las encontramos, esas grandes obras que justifiquen esa magnitud, porque lo estamos gastando, o sea, el financiamiento se está yendo a gasto corriente, que es totalmente inviable financieramente, se está yendo una parte mínima a gasto de capital y se está yendo, Cándida, a un componente también que llama a preocupación, a depositarse en el Banco de Reservas. Una labor pésima de tesorería. Yo tomo prestado a tasas de interés altas, en términos de dólares inclusive, con la vulnerabilidad con el tipo de cambio, para guardarlo en el Banco de Reservas. Y ahí cae todo un ámbito de transparencia presupuestaria, porque esos 300.000 millones que le dimos seguimiento hasta diciembre de 2023, ya no se está publicando esa estadística. Entonces hay 300.000 millones depositados en el Banco de Reservas que no sabemos en qué se está utilizando. Entonces, sale del circuito presupuestario, nos sobreendeudamos y no sabemos lo que se está haciendo. Disculpa que te ibas a hacer una pregunta. Sí, lo que te voy a preguntar, Mercedes, es que nosotros como país hemos tenido un déficit sostenido, no solamente de 3%, no sé si tú recuerdas. Sí, llegamos a 4, hasta 9%. Sí. Llegamos a tener un déficit de finanzas públicas, 6, 9. Proporcionalmente, o sea, se ve que ahora el déficit está supuestamente controlado, porque aunque era 2.5 y hoy está en 3.1, se espera, es mucho menor que aquel 6, que aquel 9, que aquel 4 de 2003 en adelante, cuando la crisis. Pero también quería que me precisaras el tema de las remuneraciones, o sea, la nómina. Sí. En algún tiempo, también la nómina, los ingresos, se iba el dinero también en nómina. Ahora el gobierno ha dicho que va a reducir unos 25.000 millones, o que redujo, ¿no? Con las fusiones, con todo esto, pero es bueno que expliques también si realmente esos 25.000 millones que se redujeron no ha sido que se han pasado a otro gasto. No se ha reducido, no ha habido, porque hay que ver el dato en términos netos. O sea, primeramente, veamos la nómina desde el punto de vista de prepandemia, pospandemia. Exacto. La nómina aumentó unos 123.000, 124.000 millones, casi lo que se buscaba con la reforma fiscal, que fue ese planteamiento que yo hice. Para la reforma fiscal yo voy a tocar todos los tributos y voy a afectar a todos los sectores de manera incluso regresiva, a los que menos tienen. ¿Por qué no nos colocamos en la nómina del 2019 y nos ahorramos hacer esa reforma fiscal? Y además tendría otra bondad. O sea, me ahorro los recursos y esos 100.000 empleados que entraron nuevos, al parecer con una curva de aprendizaje muy lenta, deterioraron los servicios públicos que hemos visto, el 911, pasaporte, el metro, todo lo que se deterioró, al parecer, ¿verdad?, de una forma diplomática, fue esa curva de aprendizaje lenta. Entonces, yo planteaba, volvamos hacia atrás y así nos ahorramos y tenemos servicios de calidad. Pero ahora yéndonos directamente a esa fusión, yo hice los ahorros de esa fusión. Tanto me fui a la fusión, podríamos decir, la primera ola, como se llamó, de reforma. Sí, y me fui hacia atrás porque siempre es bueno buscar las estadísticas, porque a veces uno se deja llevar de unos términos y unas frases que quedan como en el imaginario, pero los números lo desmontan. Claro. ¿Recuerda cuando la primera ola de fusión se fusionó la OISOE, que era una necesidad que la población de viva voz hacía, ¿te acuerdas? Hacía protesta, ¿verdad? OISOE con el INVI. La suma conjunta del presupuesto de ellas dos daba 10.000 millones. En el 2020, la fusión fue en el 2021 para el 2021, 10.000 millones. Cuando se convirtió en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, su presupuesto subió 18.000 millones. Entonces, la fusión y la eliminación, los posibles ahorros, es una quimera. Y volví de nuevo a auscultar los números en los presupuestos actuales del 2025 y me di cuenta que en el MESIP y en el Ministerio, el MINER, la unión de ambos
deriva un incremento de 14,000 millones. No hay tal ahorro, sigue incrementándose. Me fui detallando aún más, porque se supone que la fusión, las partidas que van a ser afectadas o que serán motivo de una racionalización y reducción para que haya tal ahorro, es la partida de remuneraciones, porque lo dijo el ministro Sigmund, que decía que se iban a fusionar las áreas jurídicas, las áreas que tienen que ver con compras, o sea, las que eran comunes, ya la parte técnica se quedaba. No, busqué los dos ministerios y los dos incrementan su nómina. Lo mismo busqué en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que es una pena que hoy estemos compartiendo justamente la salida de un gran técnico, al cual tengo una alta valoración, trabajé con él en su momento en el PNUD y he hecho trabajo de investigación y es una pérdida para la planificación, el Pavel ya no, salir del equipo técnico del Estado. Entonces, esa fusión la cuestioné en dos dimensiones. La cuestioné primeramente, el Ministerio de Planificación y Desarrollo tiene su rol muy claro y definido. Es mirar, ¿verdad?, la planificación más allá del corto plazo. Es todo el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, hacia dónde vamos. Es todo el tema de la inversión pública. Tiene también a su cargo todo el tema de la ONE, como Oficina Nacional de Estadística, y el CIUBEN como instrumento de focalización. O sea, son funciones y roles muy distintos al quehacer del ministro de Hacienda, al del Ministerio de Hacienda, que está muy definido en el día a día. El día a día, el corto plazo. El ministro de Hacienda, con saber lo que pasa en DGI y DGA, las recaudaciones, saber cómo lo asigno con el gasto público, tener después todo el tema del endeudamiento, que ha sido su concentración. Es un ministro que se ha concentrado por debajo de la línea. El tema de los pasivos y todo el tema de conseguir deuda a menor costo. O sea, si él se ha ocupado solamente de eso, ahora con el monstruo que tiene, veremos ahora el desempeño. Entonces, yo siento que subsumir al corto plazo la planificación de un país, realmente, donde no tenemos cultura ni tradición de planificar, le hace un flaco servicio. Entonces, ahora con la renuncia de Pavel, todavía ahí lo demuestra más. Entonces, también ausculté los números. Sí, perdón, Carmen, disculpa que quizás... Es tiempo de que hagamos una pausa. Sí. El tema está muy interesante, ¿no? Y hay que recordar también que el presidente de la República dijo que no iba a haber cancelaciones con las fusiones, sino reubicación. Entonces, ahí no veo... La misma estructura de la economía, que el sector privado no absorbe el empleo. Pero vamos ahora a hacer una pausa porque ese tema es muy largo. Y entonces seguimos en unos minutos. Perfecto. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis.
mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Tienen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6. Siempre contigo. Antes de la pausa, usted estaba analizando, ¿no?, los efectos de la fusión de los Ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo, que parece que usted no está muy de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Entonces, como la interrumpí en mitad de la explicación, me gustaría que continuara con ella, por favor. Sí, gracias, Carmen. Retomando de nuevo el por qué yo entendía, en mi punto de vista, de que esa fusión en términos de lo que es el rol del Estado, estaba subsumiendo la planificación al corto plazo de otro ministerio, el Ministerio de Hacienda. Además va a colocar a un ministro no entre los pares, se erige como el gran ministro, lo cual tampoco en términos de lo que es la operatividad del Estado, esa separación, podríamos decir. Pero los rumores dicen que también se va a él, y Jeffrey Lizaldo. Sí, esa parte no... Eso es rumor. Ya lo que sí es tangible o es un hecho, sí, es la renuncia de Pavel y de Jeffrey Lizaldo. Ah, también de Jeffrey. Dicen que también. Ah, ok, sí. Yo sé que vi la carta. Bueno, pues entonces cuando miré los presupuestos, tampoco encontré reducción en el presupuesto de los dos ministerios. Lo mismo también ocurre con una fusión que no se le dio mucha publicidad, pero que tiene también una interpretación de transparencia, y es el tema de darle la ADES, la Administradora de Subsidios Sociales, pasarla bajo la sombrilla de Supérate. Como fue concebido el programa, era un trípode donde el que seleccionaba, que era el CIUBEN, le pasaba la información al programa, el programa atendía a los beneficiarios, y luego el que pagaba, que era la ADES, era distinto. Entonces cada uno tenía su rol independiente, tenía un check and balance, o sea, un contrapeso entre uno y otro. Ahora lo colocan bajo su sombrilla en medio justamente de todo este escándalo que estamos viendo con los bonos. Realmente la entrega de bonos, o sea... La tarjeta de los 1.500 pesos. Ahora mismo los bonos navideños, ¿verdad? Que estamos hablando de una cifra no menor, de 4.500 millones, que tiene varias aristas para analizar. Primero, que de los 4.500 millones hay 700 pesos, o sea, de los 1.500 pesos que es la entrega al beneficiario, 700 pesos es por el costo de emisión de la tarjeta. O sea, es un costo adicional de 2.000 millones en esta entrega, solamente por emitir el plástico. Cuando tú recuerdas, Cándida, en las gestiones pasadas, tanto el presidente Fernández como Danilo Medina, el esquema era con el mismo plástico, permanecía la persona que tenía su nombre y apellido. Ahora es una tarjeta amorfa al portador, que no se sabe a quién va a llegar. O sea, un tema de transparencia, cambiamos de una tarjeta con su nombre y apellido y su cédula, ahora no sabemos a quién se le entrega, y esa tarjeta permanecía en el tiempo, al menos que no tuviera algún fallo el plástico, y tú tenías varias gavetas. O sea, los beneficios solamente la transferencia de los 1.500 pesos, y no hay que hacer una emisión, un costo adicional como ahora. Es un primer punto. Luego, el tema de la distribución de la tarjeta y quién es el responsable. Ayer ustedes tenían en primera plana, justamente, Cándida,
de que la directora del programa solamente es responsable del 10% de las tarjetas, lo cual es un contrasentido. Pero si el programa supera, que tiene 1.500.000 beneficiarios, ¿por qué solamente es responsable de 300.000? Es como si yo estuviera asumiendo solamente una parte de mis responsabilidades y dejándola a la suerte, que es lo preocupante, porque ella cita justamente en ese artículo del periódico, se cita que quienes se van a hacer responsables de la distribución serían los congresistas, los ayuntamientos, las iglesias, las gobernaciones. O sea, ya deja un conjunto de instituciones fuera del ámbito de la protección social sin tener ya unos criterios claros de selección de los beneficiarios. Entonces, lo más preocupante es si esos bonos van a llegar a los que más los necesitan. Tal vez sí están claros los criterios. Bueno, hay una porque ya dejaste fuera de tus instituciones. Sí, pero tal vez sí está claro que se busca con salieron tres expresidentes en la lista de beneficiarios. Entonces, realmente es muy preocupante, porque estamos hablando de 4.500 millones, estamos hablando de los podríamos decir, del rol más puro del Estado, que es directamente ir sobre los que menos tienen en la base de la pirámide, y no estamos seguros de que va a llegar. Pero hoy vi yo, ojalá y llegue. Hoy vi una protesta de los presidentes de las juntas de vecinos, que dice que le entregaban 10 tarjetas a cada junta de vecinos. Entonces, en un barrio pobre, pobrísimo, no hay 10 personas pobres. No, claro. Hay muchísimos. Entonces, hay 10 que tal vez no sean pobres. Bueno, en un país como este, evidentemente. Pero sobre todo, alguien me comentó que hay un proceso. Por ejemplo, te inscribe o estás inscrita, pero tienes que llamar para habilitar la tarjeta, que no necesariamente tiene que tener el nombre, porque cuando tú llamas, la habilitas. O sea, ya está registrada. O sea, que es el mecanismo para evitar precisamente las clonaciones, a que le pongan un nombre y te roben tu número de identificación, como hacen con los plásticos, ¿no? Normales, porque se busca el control sobre eso. Pero lo de las juntas de vecinos, como decías, que hay una distribución, que no sé por qué el Congreso tiene que tener esas tarjetas, ni las juntas de vecinos tampoco. Ni los ayuntamientos. Exacto. Y tal vez podrían hacerse con la cédula, porque también con la cédula. Pero que realmente la directora tiene un padrón de 1.500.000. O sea, de ahí, de hogares, o sea, de cada hogar tiene 3 miembros. O sea, que ahí se sacaba, o sea, era como quien dice el marco maestro para sacar lo que era la selección de los beneficiarios. De hecho, yo no me opondría mucho que se la den a toda esa gente pobre, porque hay unos que son pobres, muy pobres, y otros que son menos pobres. Aquí la mayoría de la gente es pobre. Y como dice la Biblia, somos pobres. Somos pobres. Y hay que darle al que no tiene, hay que darle. Que sí llegue, porque recuerden que hemos estado transando hasta 80 tarjetas a una misma persona, recuerden el OLE. Entonces hay otro dato también, porque tenemos que ceñirnos, o sea, si vamos a ser rigurosos, las mismas estadísticas publicadas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dice que la pobreza ha disminuido y se coloca en 2.4 millones. La pobreza monetaria, la que más. Sí, 2.4 millones de personas. Entonces yo estoy entregando 3 millones. Y si digo que estoy entregando a adultos, yo debería entregar solamente a 1.2 millones de personas. Entonces, realmente, desde el punto de vista de las estadísticas, hay una brecha o podríamos decir, estamos cubriendo mucho más allá sin saber que vamos a llegar a los más pobres por el mecanismo de distribución. Pero quería hacer este paréntesis sobre esa fusión. Hice un paréntesis quizás muy largo, pero como está sobre el tapete, quería hacer esas puntualizaciones. Siguiendo entonces del punto de vista del presupuesto, ahora lo que más, del punto de vista de la presión fiscal, la presión fiscal se estima en unos 14.3%, o sea, se coloca plana, no hay ningún esfuerzo fiscal más allá. Bueno, recuerda que se esperaba la reforma. La reforma. Pero hay un punto, Cándida, que lo hemos comentado. Cuando uno mira las estadísticas de las recaudadoras, DGI y DGA, y le aísla lo que yo le he llamado los esteroides, que son los adelantos que pide el gobierno a la Bajigol, las amnistías fiscales, adelanto también de Aerodón de este año, que deberíamos también hacer un zoom a esos recursos. Entonces nos damos cuenta que cuando tú le sacas 1.500.000 millones de pesos a una persona,
los adelantos, las amnistías, los recaudadores no han sido capaces de aumentar un 0.01 las recaudaciones. Entonces estamos ante una administración tributaria ineficiente. Cuando miras el gasto, un gasto corriente desbordado, el gasto corriente, y un gasto de capital en el punto más bajo. Entonces estamos en un panorama de unas finanzas públicas del punto de vista muy preocupante. En ese tema de las finanzas públicas, Mercedes, yo he sido un poquito menos crítica en el sentido de que nosotros venimos atravesando una pandemia que no se sabía cómo se iba a enfrentar. El gobierno tuvo que endeudarse para comprar vacunas, para dar la ayuda del PATI, había otro más, quédate en casa, que se comenzó con Danilo, ¿no? Sí. Después el gobierno lo siguió, le cambió el nombre, pero siguió dando dinero a la familia y a las empresas para que no nos votaran a nosotros los de a pie. Eso duró nada más ni un año completo, pero está bien. Uno de cada 10 préstamos solamente se justifica por COVID, después todo lo otro no tiene justificación. No tiene justificación. No, uno de cada 10. Una pregunta, el panorama suena bastante sombrío, sí, ¿no? El que ha presentado. Pero a mí me gustaría saber por qué a pesar de que según sus datos, la deuda pública ha bajado en calidad, ¿por qué los organismos evaluadores internacionales mantienen una buena calificación al país? El porcentaje de deuda PIB ha aumentado 59%. Pero parece que la calidad en que se ha usado también. Porque antes los préstamos iban dirigidos a determinados proyectos. A inversiones de capital. Exacto. La calidad de ese endeudamiento, muy bien tu precisión, porque se ha ido a gasto corriente. Sin embargo, la calificación se ha mantenido, pero no ha mejorado como se esperaba el grado de inversión. O sea que sí se ha mantenido y eso es podríamos decir, valorable, loable, pero eso no quita el panorama que estamos, desde el punto de vista local, mirando y en lo que se avisora del punto de vista internacional con la nueva administración de Trump y todo lo que podía impactar a República Dominicana. Pero sin entrar a esa parte del contexto internacional, quiero seguir en el presupuesto compartiendo algunas otras informaciones clave. Otro dato que es también que se ve incrementado un 13% es el gasto tributario, las exenciones, ¿verdad? Que de manera voluntaria el Estado se desprende de esos recursos para promover un sector específico, ¿verdad? Eso es lo que está detrás de esas exenciones. Estamos hablando de 340,000 millones, 4.7% del PIB. Ese es el gasto tributario. Gasto tributario, que son las exenciones. Que son, es el recurso que el Estado dice de que me voy a quitar esta presión para dinamizar estos sectores. Esos sectores, exactamente. Entonces, ese gasto tributario tiene un componente productivo puramente, que son 55%, y tiene otro componente que son las exenciones generalizadas, como la del ITEVIS, que ya la iban a desmontar toda en la reforma fiscal, en la fallida reforma fiscal, pero sin embargo, hay que hacer como una mención de algunos sectores específicos, de cómo su gasto tributario sigue incrementándose y cómo sus resultados en términos de impactos sociales no se está viendo. Porque al final, cuando el Estado se desprende de esos recursos es porque tú vas a promover un sector que va a generar empleo, eslabonamiento y aumento de las exportaciones. Eso es lo que está detrás en el modelo económico. Claro. Entonces, primeramente son lo que disfrutan esas exenciones son las mismas grandes empresas que vienen desde los 90, 2000, esas mismas exenciones. O sea, es un elemento de incrementar la desigualdad, porque quien se queda en mano no son las pequeñas ni las medianas, no tienen acceso a usar esas exenciones, porque cuando uno mira las leyes, cómo se conforman la gobernanza de esas leyes que otorgan exenciones, siempre se incorporan los grandes gremios, y los grandes gremios solamente dejan pasar las grandes empresas. Es un tema de fondo de las exenciones que no le llega a la pequeña ni la mediana empresa. Luego está el tema de que entre zonas francas, desarrollo fronterizo, turismo, ley de cine y proindustria, ahí se concentra el 60% del gasto tributario del sector productivo. Entonces estamos en presencia de que ya estamos hablando que entre zonas francas y turismo
que son los dos sectores que se plantean como que son los que son motores, pero que al final cuando uno ve los eslabonamientos no hay tal arrastre en la economía, son 51 mil millones que estamos desprendiendo, ¿no?, de otorgar esos recursos. Entonces, hay una figura que queda como soslayada, que son las exenciones a las ASFL, Asociaciones Sin Fines de Lucro, que ya va por unos 8 mil millones, entre exenciones y lo que le otorgan por el presupuesto de forma líquida, aunque se les redujo de 2.000 a 1.000 millones, como quiera, los 7.000 por el impuesto sobre la renta, más los 1.000 millones. O sea, estamos hablando de un conjunto de entidades diseminadas en todo el país donde no hay rendición de cuenta en qué se está ejecutando. Si bien existe una dependencia, el Ministerio de Economía no tiene el brazo para seguirla y tener una rendición de cuenta de esos recursos. Entonces, hay algunas de esas que son defendibles. Sí, claro, te digo que no, la totalidad son, las de salud son defendibles todas. Sí, ajá, estamos hablando de 2.000 millones. Sí. Más los 6.000 y tanto de las exenciones. Claro. Entonces, pero que es una figura que también que debería también prestarse la atención, porque siempre nos enfocamos en los sectores productivos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que hacer una pausa ahora para cumplir con los compromisos, pero a la vuelta recuerda explicar con detalle ese tema de las exenciones en las ASFL, que son las entidades sin fines de lucro, porque hay muchas que se denominan fundaciones, que por ahí hay una centrífuga, y recuerda que el BRI una vez hizo un estudio sobre el país y decía que hay muchas ineficiencias en el país en los gastos corrientes, sobre todo remuneraciones, donde hay, por ejemplo, un viceministro, digamos, de Relaciones Exteriores, con muchísimas responsabilidades, que no gana 200,000 pesos. Sin embargo, hay un director de comunicaciones que gana 300,000 o 350,000. A la vuelta, volvemos con esos temas. Sí. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El 6 te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en español, donde quieras y como prefieras. El Mundo al Día, martes a viernes, 10:30 de la mañana, por el 6, siempre contigo. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. Mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Tienen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Foro. Domingos 2 de la tarde y lunes 10:30 de la mañana. Por el 6. Siempre contigo. Wendy Mora te acompaña con las noticias más veraces y recientes, abarcando política, economía,
deportes, espectáculos y mucho más. Con investigaciones y denuncias sociales. Con un equipo de reporteros a nivel nacional e internacional. Sé parte del show informativo más interactivo de la televisión dominicana. Noticias de último minuto, en su edición estelar, de lunes a viernes, a las 10 de la noche. Solo por El 6 Siempre Verás. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Estamos nuevamente en Economía al Día con Mercedes Carrasco, una economista con una experiencia amplia y sobre todo muy específica porque llega a los detalles. Y ahí es que hay que entrar en los detalles, porque ahí es que se conoce realmente lo que pasa. Estábamos hablando ahorita sobre las filtraciones que hay en el presupuesto de la República, cómo el dinero se dilapida sin que se vea que se está dilapidando. Usted explicaba ahorita que en las asociaciones sin fines de lucro, ASFL, hay un desvío. Explíquenos eso. Sí, o sea, el hecho de que no haya ese seguimiento, esa auditoría en la ejecución presupuestaria, porque hay dos componentes, ¿verdad? Lo que se transfiere a través del presupuesto, que era alrededor de 2.000 millones, y este año se redujo, se va a reducir para el 2025, y lo otro que son las exenciones tributarias del impuesto sobre la renta y una parte del ITEVIS. Y ocurre lo mismo que con las empresas también, que cuando se le otorgan esas exenciones es como un cheque en blanco. Realmente el Ministerio de Hacienda tiene un departamento que está llamado y lo exige el fondo desde el año 2007, lo viene exigiendo, cuando estábamos en el marco del acuerdo con el fondo, de que debe haber informes de desempeño con metas cuantitativas para saber si la ley dice que tú, o sea, con esas exenciones vas a promover las exportaciones, vas a eslabonar con la pequeña y mediana empresa, hagamos una auditoría, muéstrame las estadísticas, y hay muchísimas empresas, porque se han hecho estudios, se engavetan, se han hecho estudios tanto en esta gestión como en la pasada y se engavetan, donde hay empresas que no pasan, se queman, si hacemos un checklist, pero se siguen otorgando de manera indiscriminada y de manera, podemos decir, universal para todas las que están acogidas al régimen. Entonces yo creo que son de los puntos luminosos que tenía esta reforma, que lamentablemente al ser abortada se perdió eso. Que estaba en la reforma. Estaba en la reforma, revisar las exenciones, porque ya venimos, o sea, estamos hablando de 4.7% del PIB. O sea, estamos hablando que quizás tú lo pones en términos numéricos, si yo sumo 4.7% del PIB más un 9, casi 10 de evasión, yo tengo una presión fiscal paralela. Yo tengo un estado paralelo, como le dije una vez a un político. O sea, entre evasión y exenciones, yo manejo una presión similar a la que maneja el gobierno. Imagínate que se dispusieran de 28%. O sea, pasaríamos a un país a nivel de OCDE con una presión tributaria. O sea, está ahí latente. Lo que pasa es que falta la voluntad política y técnica para hacerlo. Son las dos voluntades. Yo pienso que en algunos sectores productivos que tienen muchas exenciones, por lo menos deberían exigirle que determinada cantidad de su personal
sea criollo, porque hay algunos sectores que están prácticamente que sustituyendo 20, todo el personal criollo por importado. Claro. Entonces, muy buen punto, Carmen. Ajá. Y ahí sobre eso mismo, de ese, porque se supone que detrás está el aporte social de estas exenciones. Y cuando uno mira las estadísticas del mercado laboral, nos damos cuenta que la actividad peor pagada, segunda peor pagada, es la actividad de turismo, después de la agricultura, y es la que recibe la segunda mayor en exenciones. Entonces son salarios de miseria, aparte que lo hacen trabajar hasta 10 y 12 horas en diferentes actividades. Por eso ya no hay tantos dominicanos. Exacto, entonces ahí está ese componente también que tú tienes una remuneración de asalariados que no es dominicana, o sea, no está. Por eso cuando se ve esa disonancia, que era tu pregunta inicial, ¿por qué crece la economía y yo no siento ese crecimiento económico? Entonces hay varias razones. Entonces, si nos vamos así como si fuera en cascada, analizando el por qué, la primera respuesta que surge es que en la participación de la generación de riqueza, el factor trabajo y capital, como se combina, en República Dominicana ha venido cayendo la participación de la remuneración de asalariados. Se queda cada vez más el capitalista con ese pastel. O sea, del 100% de la generación de riqueza, las estadísticas muestran, que la estimó Andy Dawager el año antepasado, era 78-22, cuando venía anteriormente de un 60-40. O sea, ha venido perdiendo participación por la remuneración de salariados. O sea, los salarios son de miseria. Los salarios somos el segundo peor pagado de toda la región. Y aún con estos 3 aumentos, 2 aumentos en 2 momentos, 4 veces, que se aumentaron los salarios mínimos después del COVID, el salario que uno compara con el costo de la canasta del quintil más bajo queda en brecha. Todos los salarios, los 14 salarios quedan en brecha. Creo que nada más el de las grandes y medianas, los 14, queda con un superávit mínimo. Después todos cierran en déficit grande, desde un 30 hasta un 50%, lo que significa que si yo tengo un hogar con un solo perceptor de ingresos, yo estoy en pobreza, no me alcanza. O sea, si gano un salario mínimo y tengo una familia y yo solamente genero el ingreso, es un hogar que aún estando ocupado, está en condiciones de pobreza. Aún que trabajen los dos. Si trabajan los dos, ya puede ser. Yo digo, si hay un solo perceptor con un salario mínimo. Si trabajan los dos con un salario mínimo y tienen 3 o 4 hijos, o 5 o 6, también, como es la familia dominicana generalmente. Pues también hay problemas. Y si tienen que pagar alquiler, pueden trabajar todos en la familia. Mira, así es. Sí, porque ahora los alquileres en dólares. Sí. Y no les... Sí, porque tenemos una economía dolarizada, con sueldos en pesos muy bajos. Y estáticos. Así entonces, es muy difícil lo que está viviendo, ¿no?, la mayor parte de los dominicanos con relación a eso, ¿no? Entonces, como ya nos queda poquitos minutos, ¿no?, para concluir con su exposición, el presupuesto correspondiente al próximo año, es deficitario, con una postura restrictiva, pero en la composición se siguen apuntando, desbordando esos gastos corrientes que son, podríamos decir, casi en algunos casos improductivos o con fines clientelar. Sigue creciendo. La deuda es preocupante por el aumento que exhiben los intereses de la deuda. La relación deuda-PIB se coloca, como le dije, llegaría el año que viene en 60%. Donde 4 partidas se consumen casi el 70% del presupuesto, donde hay una rigidez del presupuesto, porque lo que queda ya al descubierto el 4% de la educación, los intereses y la amortización de la deuda, el tema de la transferencia, todo tiene que financiarse ya el resto del gobierno comprometiéndose con deuda pública. Bueno, la percepción, no sé si es la suya, es de que por lo menos a la mitad del año se va a presentar un proyecto, ¿no?, para comenzar quizás en el 26. El proyecto de reforma.
esa parte realmente ha quedado como un poco en el aire. En el aire. Si tal vez tienes información más privilegiada que no la conocía. Lo que dicen es eso, que posiblemente para el del 26 en adelante haya que volver a retomar el tema. El ministro de Hacienda ha dicho varias veces, bueno, el gobierno en general, que la deuda, a pesar de que ellos han cogido más, no ha subido. Sí, hay hasta 73 mil millones y como proporción del PIB 59%. Porque ese era el punto de ellos. Ha subido, como te dije la comparación, o sea, lo que duró 42 años. Ellos estaban hablando en términos relativos, ¿no? En términos relativos, 59%, 9 puntos porcentuales. Lo que pasa es que lo comparan con el 2020 de manera incorrecta, porque el 2020 es un outlier. O sea, porque cayó la economía, el PIB disminuye y el ratio te aumenta, pero no es real esa comparación comparado con el 2019, que es el año normal para tú comparar, porque el 2020 está con una crisis. Claro, el 2020 estaba cerrada la economía. Claro, entonces el ratio se te monta como en tanto, 58, 60, entonces él compara la del sector público no financiero, que ese está en 50%, entonces cuando se compara con ese, sí disminuye, pero es con el 2020, esa disminución que es ficticia. ¿Qué porcentaje del presupuesto del próximo año va a pago de deuda? Cuando sumamos intereses, más recapitalización del Banco Central, más estamos hablando del 4.3% del PIB. Estamos comprometiendo 25% del presupuesto, 26% del presupuesto, del gasto total. O sea, estamos hablando que una sola partida se come ya, y ahí sí no podemos fallar, porque hay un calendario de pago que no podemos hacer rejuego en esa partida. Otro punto también importante del presupuesto. Eso es lo que plantea la rigidez, perdón. La rigidez, que decíamos lo que hay que apropiar, que son cargas como ineludibles. Fijas, ineludibles. Otro tema es el tema de la inversión pública, ¿verdad? Que es baja. Pero en esta, aparte que es baja, 15 provincias van a ser penalizadas. Le van a disminuir la inversión pública a 15 provincias de toda la geografía. O sea, la mitad del país le van a tumbar la inversión pública, que es preocupante. Sabemos que es baja, entonces va a disminuir. Y cuando uno lo mira el mapa a nivel de ya dónde se concentra la inversión pública, vemos que en 4 provincias se concentra el 54% de la inversión pública. Son Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Santiago, Montecristi con el puerto de Manzanillo y Puerto Plata. No, sale Cotuí como la cuarta mayor. Ok, es un tema realmente muy interesante, pero hace rato que nos están haciendo que el tiempo se acabó, pero tenemos que invitarla de nuevo para porque el tema realmente está muy interesante y se ha quedado mucho tema pendiente. Entonces, pero mientras tanto tenemos que despedirnos hasta el próximo programa. Gracias. Gracias por venir. Sí, muchísimas gracias por la invitación.